Déjeme que le cuente dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. Mire, estoy absolutamente convencido que el mejor papel que hoy puede jugar el periodismo independiente y la oposición política se puede resumir en estas 4 palabras. Barbijo sí, mordazas no. ¿Sabe por qué? Creo que eso comunica rápidamente mi postura. Una cosa es acompañar las normas sanitarias del gobierno nacional en la lucha de todos, que tenemos que hacer todos contra la pandemia criminal, y otra cosa muy distinta es callarse la boca frente a los atropellos, corrupciones, abusos de poder que comete el gobierno de Alberto Fernández en general y la tropa de Cristina Fernández en particular. Son 2 cosas muy distintas. Respaldo a las medidas de los científicos para liquidar el virus, sí, por supuesto. Ahora, seguidismo verticalista y obsecuente con el 4º gobierno kirchnerista, no, de ninguna manera. Mire, es bastante claro lo que debemos defender con la información, por supuesto, más rigurosa posible, sin ocultar nada. Hay que cuidar 3 pilares de la Argentina de este tiempo tan complejo. Hay que cuidar la salud para que muera la menor cantidad de compatriotas. Hay que cuidar la economía para que haya la menor cantidad de desocupados posibles. Y hay que cuidar la democracia para que con la excusa de las leyes de excepción y de emergencia no se lleven puesto a la República. Por eso le digo que la consigna del momento debe ser barbijo sí, mordazas no. Todos tenemos la obligación de colaborar con los científicos, los médicos, los enfermeros de esta guerra contra la peste, pero también todos tenemos la obligación de defender con uñas y dientes las instituciones, la división de poderes, la autonomía de la justicia y todos los derechos humanos, no solamente lo de los amigos de Cristina. Por eso le digo con barbijo sí, pero mordazas no, para denunciar todo tipo de corrupción y sobreprecios, sin que nos importe la camiseta partidaria del ladrón, sin que nos importe. El que roba el dinero del pueblo con coimas siempre es un delincuente. Pero en estos momentos de conmoción, el que lo hace, además de estafador, es una persona antisocial, que debe ser extirpada del Estado cuanto antes para que sea castigado con todo el peso de la ley. No importa si pertenece al equipo de Alberto Fernández o al de Horacio Rodríguez Larreta, los malandras son malandras, y no importa si se autoperciben kirchneristas o macristas. Nunca más debemos permitir que se apropien de nuestro dinero destinado a comprar aceite, fideos, barbijos o alcohol en gel para las personas que más lo necesitan. Daniel Arroyo en su momento trataba de explicar lo inexplicable. En el caso de los fideos, el precio es por kilo, no por medio kilo. En el caso de aceite, de azúcar y aceite, los precios están por arriba de lo que fijó como precio de referencia la CIGEN. Los precios de azúcar y aceite están por arriba de los precios testigos y decidimos, con un informe técnico, comprarlo igual en el marco de la emergencia. Y aprovecho para pedirle a los proveedores que realmente nos ayuden con los precios. Esto es una licitación abierta. Bueno, increíble, Recién hace un par de días iniciaron los sumarios internos después de las renuncias correspondientes. Yo digo con barbijo pero sin mordaza, para denunciar que para los cristinistas los derechos humanos son solamente para sus amigos. Horacio Pietragala, como secretario de Derechos Humanos de la Nación, pidió por una nota oficial del gobierno de Alberto que el corrupto confeso Ricardo Jaime pague su condena en su casa y que otro corrupto como Martín Báez, el hijo de Lázaro, salga en libertad. Incluso ahora se supo que también hicieron una presión indebida, una invasión de poderes, una presión indebida para que lo mandaran a Luis Delía a la prisión domiciliaria. Nos enteramos recién hoy. Todos los integrantes, estoy hablando de Jaime, de Amado Vudú, estoy hablando de Martín Báez, de Delía, todos ellos integran los grupos de riesgo. Riesgo para los bolsillos ajenos y para los dineros públicos. Vamos a ver a estos muchachos, para no olvidarlos. Ahí están Jaime, en el pleno juicio donde fue condenado, en La Rosadita, el famoso aporte que hizo Jorge Lanata, contando dinero en La Rosadita, fumando habanos y tomando whisky, como grandes señores burgueses y hablando de la liberación nacional. Mire, exigen en esa nota ese privilegio en la Cámara de Casación
argumentando que Jaime integra los grupos de riesgo frente a la pandemia del coronavirus. Jaime ya venía haciendo huelga de hambre, reclamando ese favoritismo que ya tuvo otro delincuente condenado en segunda instancia, como Amadou Oudou. Hubo un repudio enérgico a esta actitud del gobierno nacional y el repudio lo encabezaron los familiares del siniestro de la Estación 11. Argumentan que esa maniobra artera, ese intento repugnante, estoy leyendo textualmente el comunicado, intento repugnante, no se sostiene en pericias médicas del corresponsable de la muerte de 52 personas, de 52 inocentes, y lo definen a Jaime como un asesino de escritorio, comunicado de los familiares. Dicen que el presidente Fernández se enteró por los diarios de la movida que Cristina le ordenó a Pietragala. Se cortó solo, decían en la Casa Rosada, nadie sabía nada. Bueno, eso es mucho más grave todavía, porque encima fue un desafío a la autoridad del presidente. Por eso la titular del PRO, Patricia Bullrich, dijo que al jefe de Estado le quedan dos opciones: dar marcha atrás con la decisión de Pietragala o directamente pedirle la renuncia. Si el presidente hoy llama al secretario de Derechos Humanos, puede haber dos resoluciones: o vuelve atrás la medida o echa al funcionario. Si no, quiere decir que hay dos gobiernos: el gobierno de Alberto Fernández, que está gobernando en torno al coronavirus, y el gobierno de el kirchnerismo explícito. Del kirchnerismo explícito. Dice que si no lo echan, si no le piden la renuncia, es porque hay dos gobiernos. Mire, los familiares del siniestro de Once también lo fustigaron a Pietragala porque dijo: nunca se preocupó por nuestra identidad psicofísica. Y confirma lo que le vengo diciendo. Ni Pietragala, hijo de desaparecidos y nietos recuperados, ni las madres ni las abuelas de Plaza de Mayo jamás tuvieron un gesto de acompañamiento o de reclamo por tantos trabajadores muertos por la corrupción kirchnerista en aquel tren del horror. Fue silencio cómplice. Eso fue lo que hicieron. Se preguntan en el comunicado los familiares: ¿volvieron para ser mejores o para liberar a los delincuentes? Bueno, insisto, los derechos humanos son para Jaime, para Oudou, para Martín Báez, para Luis Delía, y en realidad ellos son los reos victimarios. Y nunca los derechos humanos son para las víctimas, salvo que sean del equipo de Cristina. Miran con un solo ojo la realidad. Se creen dueños de los derechos humanos y en el caso de Pietragala ya mostró en varias ocasiones actitudes patoteras y violentas. En Jujuy, por ejemplo, golpeando a un policía e insultándolo de arriba a abajo, y en la propia sesión en el recinto de diputados, arrebatándole el micrófono al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Recuérdelo porque vale la pena. ¡Está manoseando a la compañera, loco! ¡Que la manoseas, hijo de puta! ¡Que la que Ese señor de camisa blanca que está en el círculo rojo, ese es el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Y ahí lo vemos avanzando tirándole la carpeta y avanzando sobre el escritorio del presidente de la Cámara de Diputados, en ese entonces, Emilio Monzó. Por eso le digo, con barbijos pero sin mordazas, para denunciar que el caso Oudou superó todos los límites. Puso de rodillas y humillada a la justicia independiente. Hoy los tribunales están de feria, es decir, que solo funcionan para casos de emergencia. Pero eso no importó para enviar a Oudou a su casa. No había un solo motivo, pero ni uno solo. Y sin embargo, el ex vicepresidente de Cristina hoy goza de esa prebenda en su domicilio. Eso solo ya era grave, pero lo trágico y provocador fue que después, cuando el fiscal quiso apelar esa decisión, argumentaron que la justicia estaba de feria. Oudou, conocido por todos, ¿no es cierto? La autora intelectual de esta trampa fue Graciana Peñafort. Ella es abogada tanto de este bandido, ex vicepresidente, como de la jefa del cártel de los pingüinos. Ahí lo vemos saliendo de la cárcel con el barbijo puesto a Amadou Oudou. Ahora, como si esto fuera poco, Cristina puso al segundo jefe de los espías de su gobierno, a Juan Martín Mena, para custodiar, entre comillas, por supuesto, a los testigos arrepentidos que la denunciaron a Cristina. Es una actitud vengativa terrible. ¿Se imagina cómo va a custodiar Mena
al ex contador, por ejemplo, al ex contador de la familia, Víctor Manzanares, que aportó pruebas y aportó carpetas de la mega corrupción. Es como poner el lobo a cuidar a las ovejas. Es una intimidación permanente. Y como si esto fuera poco, hoy Nicolás Wieniawski denunció que Cristina puso a Mena para blindar el acceso a la información pública, a la IGJ, y de esa manera ocultar datos claves para investigar la corrupción de la actual vicepresidenta y del financiamiento del Instituto Patria, que está sospechado por todos lados. Ahí lo podemos ver a Mena, Juan Martín Mena. Ese no es muy conocido, pero es un funcionario clave en toda la estructura de justicia legítima y en este plan de impunidad para todos y todas que ha diseñado Cristina. E insisto, el que no le debe estar pasando nada bien es el contador Víctor Manzanares. Ahí lo vemos cuando fue detenido. El diputado Waldo Wolf, aquí presente, va a impugnar esa decisión. Ahora veremos qué suerte corre. Lo mismo con el ciberpatrullaje de la ministra Sabina Frederick. Control a los que no piensan como ellos y represalias para los que se atrevan. La verdad, todo el aparato de justicia legítima está dedicado a buscar los caminos más rápidos para que haya impunidad para todos los funcionarios acá. Mire, la doctora Lucila Larrandart presentó hace 4 días una nota al director del Departamento de Derecho Penal de la facultad. Ahí decía que la institución debe sumarse al apoyo a la libertad condicional, al arresto domiciliario o a la libertad anticipada, directamente libertad anticipada de los presos kirchneristas, ellos dicen políticos y yo digo presos de la corrupción. A esa nota de la doctora Larrandart adhirieron Raúl Zaffaroni, Maximiliano Rusconi, Alejandro Slokar y la ministra actual, Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros. Estos nombres lo dicen todo, ¿no es cierto? Con barbijo, pero sin mordaza, para denunciar que la doctora Peñafort, que además es directora de Asuntos Jurídicos del Senado, fue la encargada de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que se expida ante el pedido de certeza que hizo Cristina. Insisto, la justicia está en cuarentena. La Corte no debe pronunciarse, así lo dijo hoy Eduardo Casal, el procurador, sobre temas abstractos, y tampoco corresponde que opine sobre otro poder como es el legislativo. Cristina quiere que la habiliten en realidad para sesionar en el Senado, pero bueno, se quiere asegurar que si lo hace en forma remota sus decisiones no vayan a ser volteadas después por la Corte. Y aquí por lo menos una emboscada. Es Cristina que solamente quiere sesionar para que se le dé media sanción a su proyecto familiar del impuesto a los ricos. Ella es la autora intelectual y su hijo Máximo es el autor material de la insólita intención de cobrar un impuesto más en este momento de hecatombe económica. Un impuesto más, eso no ocurrió en ningún país del mundo. Pero el resentimiento y la grieta que quieren potenciar lo lleva a impulsar semejante despropósito. Alberto le dijo a sus amigos que no estaba muy convencido, pero no tuvo más remedio que aceptarlo y bendecirlo. Le digo lo mismo que el otro día. Cristina corre a Alberto por izquierda desde el populismo autoritario y Alberto cede cada día más. Desde ese momento Máximo estuvo en todas las reuniones importantes de Olivos. Es el jefe de su bloque, pero no invitan a los otros jefes, a los jefes de los demás bloques. Participa Máximo de la mesa chica como una especie de comisario político. Él es el encargado de hacerle los test a Alberto para saber si tiene el virus de la derecha. Ahí lo podemos ver a Máximo con Carlos Gere cuando fueron a plantear y también en la reunión donde estuvieron los gobernadores estaba Máximo Kirchner y en otras reuniones de importancia además. El presidente de la Corte, el doctor Rosengrantz, se demoró en contestar el pedido de certeza de Cristina y Graciela Peñafort le faltó el respeto diciendo que la actitud de él y del resto de la Corte era cachivachesca porque querían trabar la iniciativa. Bueno, el doctor Rosengrantz, frente a eso, rápidamente le pidió al procurador que tomara una decisión. Con barbijos, pero sin mordaza, el procurador Eduardo Casal ya se pronunció absolutamente en contra de responder ese pedido de Cristina. Y la Corte seguramente se va a pronunciar en las próximas horas. El kirchnerismo está consolidando su concubinato o sus relaciones carnales, si usted prefiere, con 2 de las dictaduras más antiguas y sanguinarias, China y Cuba. Xi Jinping felicita a Alberto, le ofrece ayuda mientras el mundo occidental y democrático le pide explicaciones a China.
Macron, el presidente de Francia, Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, básicamente dijeron que iban a tener los chinos que responder preguntas difíciles. Prácticamente la Europa democrática le está reclamando a China que dé explicaciones, el Reino Unido, Australia. También cuestionaron las actitudes chinas. Es que la mayoría de las naciones democráticas piensa que ese país gigante fue responsable de experimentos mal realizados que diseminaron el coronavirus, que censuraron e incluso en algún caso hicieron desaparecer a los médicos que denunciaron esa situación y que ocultaron al mundo durante varios meses semejante drama. No existe la libertad en China. Se violan los derechos humanos, pero Horacio Pietragalla y el resto de las personas y organismos cooptados por Cristina no dicen una palabra. Todo lo contrario. Ya les conté que el Partido Justicialista, que preside un conservador derechoso como José Luis Gioja, emitió formalmente un comunicado de apoyo, el PJ, al Partido Comunista Chino. Claro, el comunicado fue fogoneado por Jorge Tayana y los populistas del grupo Puebla. Alberto y Xi Jinping están con buenas relaciones, por eso les decía carnales, y por eso han enviado los aviones de aerolíneas argentinas a buscar toneladas de insumos médicos a China, por orden de Axel Kicillof y obviamente Cristina. Ahora no se sabe bien qué es lo que viene en esos paquetes, cuál es la verdadera calidad y eficiencia, porque en otros países hasta los kits de testeos fueron truchos. Vienen trajes de protección y mascarilla, le digo la verdad, ojalá sirvan y no sean un de descarte o una engaña pichanga. Nadie sabe incluso si son totalmente gratis o hay que pagarlos. Y encima, una vez más, disfrazaron esa negociación oscura de una épica patriótica absolutamente inexistente. Los vuelos de la libertad de Aerolíneas Argentinas, ahí está, ahí lo estamos viendo. Al villano de Pablo Viró, responsable de 100 paros salvajes que perjudicaron a miles de pasajeros, lo quisieron convertir en héroe, casi como si fuera un prócer emancipador. Y es un sindicalista que gana muy bien, pero que hace años no pilotea un avión. Es el primero que en un plenario de la CGT llamó a voltear al gobierno de Macri y a dejar de chupar, bueno, lo que usted ya sabe, ¿no? Grosero, golpista y provocador. De la nación dicen, pongámonos de pie, empoderémonos y dejemos de chupar p***, enfrentemos este gobierno, volteémoslo. No puedo hacer otra cosa que sentirme empoderado. Con barbijos, pero sin mordaza, para denunciar otra operación oscura en lo económico e innecesaria en lo sanitario. Me refiero al próximo desembarco de los médicos cubanos. Por más que Cristina y Florencia apoyen y hayan disfrutado de la atención de reinas que le dispensaron en La Habana, no pueden negar que es el país con más presos políticos en proporción a su población. Se persiguen disidentes pacíficos, los que protestan pacíficamente, y a los homosexuales. Es increíble y nadie dice nada. Por supuesto, Horacio Pietragalla, el defensor de Ricardo Jaime, las madres y las abuelas, y ningún cristinista han dicho una sola palabra sobre semejantes violaciones a los derechos humanos, y ahora nos quieren vender que los médicos cubanos son representantes solidarios de Cuba. Hay que poner la lupa en todo eso. En otros países los médicos han cobrado fortunas, pero el 10% nomás es para los médicos, el 90% es para el Estado cubano. Los médicos argentinos, claramente superiores desde lo académico y desde el acceso a la última tecnología, ganan muchísimo menos, muchísimo menos. Es una injusticia que les moja la oreja a esos médicos esforzados, luchadores que aplaudimos todas las noches a las 21 horas. Muchos no tienen los insumos suficientes y por eso la cantidad de infectados entre el personal médico y enfermeros es muy superior a la de otros países. Pero Kicillof va a traer a los médicos cubanos. Además, no son todos médicos. Muchos son enfermeros que hicieron alguna especialidad. Esa farsa de la buena medicina, una verdadera farsa, llevó a Nicolás Maduro a decir que Cuba ya tenía la cura contra el virus. Dijo el interferón, la verdad, un verdadero delirio peligroso, inflamado de ideología y carente de todo rigor científico. Nicolás Maduro con todos ustedes. Cuba va a la cabeza, a la vanguardia. Cuba, siempre Cuba va a la vanguardia con el interferón, una medicina creada con tecnología médica cubana.
Mire, ahí están los médicos en los actos políticos y con afiches del Che y de Fidel. Mire, la Argentina es uno de los países del mundo con mayor cantidad de médicos cada 1000 habitantes. Es información oficial. En nuestro país hay casi 4 médicos por cada 1000 habitantes. Tenemos más médicos en proporción a los habitantes que Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Tenemos casi el doble que Canadá. En Argentina se reciben 5.000 médicos por año. Hoy la totalidad de los trabajadores de la salud llegan a los 650.000. Incluso hay muchos médicos excelentes venezolanos que huyeron de la tiranía chavista, a los que le están demorando la revalidación de sus títulos. Nadie ve la necesidad de importar a estos médicos que nadie examina, que no van a revalidar sus títulos, que no van a cumplir la cuarentena y que se van a llevar un dineral que es necesario en este país para afrontar esta crisis inédita. Estas brigadas médicas fueron claves para sostener al chavismo en Venezuela. En muchos casos cumplían funciones sanitarias, pero también de grupos comandos, de espías y de trabajo psicológico a favor del régimen. Fue un acuerdo que hicieron Fidel Castro y Hugo Chávez, que se mantiene hasta hoy. En Chile, en Ecuador y en Bolivia participaron incluso de manifestaciones violentas y los mandaron de vuelta a Cuba. Y en Bolivia denunciaron cuál fue el rol que jugaron mientras el presidente era Evo Morales. Según denunció el ministro de Salud, menos de la mitad del personal tenía título de médico acreditado, mientras que otra parte se dedicaba a labores de inteligencia y desestabilización. Las autoridades bolivianas allanaron lugares donde encontraron evidencias a medio destruir por elementos cubanos. Hemos encontrado títulos médicos que estaban siendo destruidos para quitar la evidencia, títulos falsos, para justificar la presencia de estos súbditos como médicos y justificar el pago de los estipendios. Otra irregularidad denunciada es la de la actividad política de los cubanos. Se hallaron actas de reuniones políticas. Según el ministro, los documentos fueron recuperados cuando estaban por ser destruidos. La Relatoría de las Naciones Unidas, no cualquiera, la Relatoría de las Naciones Unidas describió la tarea de las misiones médicas cubanas como un trabajo forzoso y una forma moderna de esclavitud, porque le dan el 10%, nomás y todo el resto se lo queda el Estado. El New York Times reveló que utilizaban en Venezuela los medicamentos para extorsionar a los votantes. Mire, dicho popular, a caballo regalado no se le miran los dientes, pero si los regalos o presuntos regalos vienen de dictaduras como la cubana o la china, hay que revisarlo con uñas y dientes. Pueden ser presentes griegos, pueden ser caballos de Troya. Por todo esto que tiene que funcionar con urgencia el Congreso de la Nación. En varios países está abierto y en sesión permanente. Cristina y Sergio Massa tienen la obligación de hacer sesionar a los senadores que representan a las provincias y a los diputados que representan al pueblo. La justicia debe ponerse en marcha nuevamente, lo antes posible. Al virus se lo combate con medidas como la cuarentena, ok, y el lavado de manos, por supuesto, pero la democracia se defiende con más democracia. Hay que estudiar y revisar cada uno de los decretos de necesidad y urgencia que fueron un verdadero récord. Hay que ponerle límites a la tentación autoritaria del populismo kirchnerista para que no aprovechen la emergencia para quedarse con todo. El sistema democrático no puede convertirse en un unicato. La lucha contra la pandemia no puede ser el escudo para ocultar la corrupción, la venganza y el autoritarismo. Barbijos sí, mordazas no. Le doy mi palabra.